Entonces ya quedamos que en este estudio de la teoría de los tres círculos, sistema de los tres círculos, entre esos tres círculos se alejen más, disminuye la zona de conflicto y entre más se acerquen, aumenta. Aquí tenemos otro enfoque del mismo modelo, donde nos dice que dentro de la familia están los miembros de la familia, que también pueden ser accionistas, que también son empleados. El número 4 me habla de accionistas, que también son familiares, tienen injerencia dentro de lo que es la propiedad, son familiares y también pues tienen capacidad o necesidad o simplemente tienen ganas de administrar el negocio, ¿verdad? Entonces, es otro enfoque del modelo de los tres sistemas. Hay un autor que se llama Ernesto Poza, que estudia también este sistema de los tres círculos y dice que son sistemas que pueden interactuar, pueden relacionarse entre sí, pero que lo hagan de tal manera, de una manera unificada, organizada, donde él menciona que el punto óptimo se alcanza cuando los tres subsistemas, junto con sus interacciones, se estudian totalmente como si fueran uno solo. Él le llama a este estudio optimización conjunta. También dentro de su estudio, él menciona que si en ese estudio de optimización conjunta los asuntos que se tienen que tratar en la empresa se anteponen las necesidades de la familia, pues va a haber en un momento dado algún tipo de problemas, aunque sea manejado conjuntamente. Si dentro de esa optimización conjunta, sin querer, se anteponen los intereses de la familia, como por ejemplo que se manejen muchos miembros de la familia, que exista nepotismo, que las gratificaciones se otorguen cuantiosamente, entonces va a haber problemas. Dentro de esta optimización conjunta, si hay empresas que antepongan a la empresa, a la administración, pues el énfasis se va a ir sobre la rentabilidad sobre los activos, las compensaciones van a estar basadas en la responsabilidad y desempeño, que bueno, y no en la posición de la jerarquía familiar. La evaluación del desempeño y la aplicación de políticas de los recursos humanos va a ser igual para todos los empleados. Y también nos da el ejemplo de qué sucede cuando las empresas anteponen a la propiedad. Entonces, Poza nos pide que si se está estudiando a una empresa familiar dentro de lo que es la optimización conjunta, no vayamos a caer en cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Que se anteponga la familia, se anteponga la empresa o se anteponga la propiedad. Ya metiéndonos un poquito más en materia, la materia se llama Administrar a Empresas Familiares y su profesionalización. Tuvimos que haber hecho un recorrido por lo que es la empresa familiar, sus características, su definición, todos los estudios que se han hecho, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, por qué se generan conflictos dentro de la empresa familiar. Y en este momento, en este punto del curso, del semestre, nosotros tendríamos que estar hablando ya sobre lo que es la profesionalización de una empresa familiar. Y aquí es donde vamos a partir ya lo que es específicamente el tema para el que se está haciendo esta grabación. ¿Qué es la profesionalización? Se dice que un profesional es aquella persona que realiza su trabajo con conocimiento y aplicación con fines de lucro. Tú cuando vas a contratar un servicio profesional,
pues esperas que ese servicio te lo den con condiciones, con características, y que ese servicio te lo va a dar una persona que tenga habilidades, que tenga conocimientos y que por lo tanto te va a cobrar un honorario, un servicio, porque es un servicio profesional. Por ejemplo, en el deporte hay profesionales que son expertos en la práctica de un deporte y aparte reciben dinero por practicarlo. Y habemos, hay deportistas amateurs o aficionados que practican un deporte por diversión, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de lo que significa ser profesional. Puede ser alguien que haga un servicio por el cual cobre una remuneración en el ámbito deportivo, pues es una persona que lo hace de manera profesional y cobra por hacerlo, pero existe la diferencia en el dominio de habilidades que se requieren para practicar el deporte o las actividades, y esto llega a ser notable. Como en los deportes, en las organizaciones, también estas van a decidir si quieren ser profesionales o no. Aquí pongo un cuadro sacado de nuestro autor, Imanol Pelaustegui-Goitia, donde hace la diferencia entre una empresa familiar y una empresa familiar profesional, y una empresa amateur que no es profesional. Primero, en una empresa familiar, los puestos son asignados basándose en las capacidades de los empleados o los familiares o los directivos, ¿verdad? En una empresa amateur se asignan puestos según las relaciones familiares o los intereses familiares. Generalmente, en una empresa familiar, los puestos directivos están separados, apartados para los familiares. En una empresa profesional hay un sistema de administración desarrollado. En una empresa amateur hay total carencia de método en la administración. En una profesional existe una estructura organizacional que corresponde adecuadamente a las necesidades de la empresa. En una empresa familiar que no es profesional, existe una estructura inadecuada que puede responder a las necesidades de la empresa. Ahorita hablábamos de que en el estudio de los sistemas, cuando se confunden los sistemas empresa, familia y propiedad, uno de los principales conflictos es el juego de roles inadecuado y las remuneraciones inadecuadas, porque no hay una estructura bien definida. Una empresa profesional, en una empresa profesional, el ascenso de puestos se logra por el desempeño. En las familiares, los puestos se logran manteniendo buena relación con el jefe y siéndoles leal. En una empresa familiar existe un consejo de administración operativo. En una empresa familiar amateur no existe. Fíjense, aquí me habla ya de un consejo de administración operativo. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Una empresa familiar, profesional, las funciones del personal están definidas. Las funciones en la amateur no están claramente definidas. En una empresa profesional, si los sucesores quieren ingresar a la empresa, tendrán que hacer méritos. Gánatelo. Haz méritos, estudia una carrera, prepárate para que seas un sucesor adecuado dentro de la empresa profesional. En la familiar amateur, los sucesores ya saben que van a ser aceptados, que les toca por tradición, por simplemente ser el hijo primogénito, independientemente de las capacidades que puedan tener o no. En una empresa profesional existe una planeación estratégica. En una familiar amateur es una empresa que va improvisando al día y no lleva rumbo fijo. Y no me voy a detener ahorita a hablar de lo que es la planeación estratégica, porque pues ya a este punto ya debemos de saber qué es. Una empresa familiar profesional tiene una visión clara
que es compartida por todos los miembros de la familia. En una familiar amateur, la visión del negocio no está clara y los elementos de la organización la desconocen. Entonces, esta tabla comparativa es muy clara. Yo lo puedo resumir que en una empresa familiar existen procesos administrativos, procesos financieros bien definidos, estructuras organizacionales bien definidas, el manejo de los recursos financieros está en manos de gente capacitada para hacerlo, el control administrativo, el control accionario está en manos de quien debe estar, y en la empresa familiar que no es profesional, pues son empresas que van funcionando por inercia, con el día al día, y esto les genera muchos problemas para que sean más competitivas, para que sean más productivas, y pues ahí está en gran parte el problema de su desaparición, ¿verdad? Dice Imanol Belaustegui-Goitia que la profesionalización es un proceso de transformación gradual que implica primero un cambio de mentalidad en cada uno de los elementos de la organización, empezando por el dueño, para que se haga realidad. Las máximas posiciones se deben comprometer para que esto se haga realidad. Entonces, ¿de quién depende que una empresa familiar brinque al grado de la profesionalización que se está requiriendo para que tal vez pueda perdurar un poco más? Pues empezando por la cabeza principal, por el dueño, e irse permeando hacia los familiares en el siguiente escalón organizacional. Y se tiene que dar poco a poco, la profesionalización de una empresa tiene que ir siendo paso a paso, verificando cuáles son las áreas que tienes que ir modificando poco a poco. Si empiezas por la administrativa, por la financiera, por la comercial, por la producción, y entonces es ir transformando poco a poco la mentalidad primero y luego que se vaya permeando hacia las mismas áreas. La profesionalización es un proceso de cambio gradual que se entiende mejor al conocer las diversas etapas por las que atraviesan las organizaciones. Derivado de eso, tenemos el estudio del desarrollo de las empresas o evolución de las organizaciones. Dentro del estudio de la empresa se dice que existen varios modelos que ilustran el desarrollo de las empresas en relación con el tiempo y se refiere a diferentes fases o etapas por las que atraviesa la empresa. Hay un autor, Lish, que dice que la empresa tiene 3 etapas. Número 1, cuando está en la fase enfocado en el desarrollo del producto o del proceso, es el segundo paso, o en la etapa de la planeación. Si está estancada apenas en la etapa del producto, pues su concentración, su interés está únicamente en desarrollar bienes y servicios para la empresa. Si está ya en la etapa del proceso, es una empresa que está enfocada en afinar procedimientos de fabricación y logística. Si es una empresa que ya está en la etapa de planeación, ya pasó por estos dos, ya es entonces una empresa que está enfocada en la planeación estratégica. Hay otro autor que dice que las diferentes fases de crecimiento que experimentan las empresas las engloba en 2 fenómenos que se presentan de manera repetitiva a lo largo del desarrollo de las empresas. Una es el crecimiento, evolución, y otra es en etapa de crisis, revolución. Aquí vienen unas tablas de otros autores. Hay otro autor que dice que el estudio de las empresas se basa en la evolución de los trabajadores, y este estudio de los trabajadores en América Latina dice que existe el trabajador tradicional, el trabajador en transición y el trabajador en organización.